muy buenos días a todos. Perdonar este minutito de retraso, pero hemos tenido algún pequeño problema técnico, ya está solucionado. Así que muy buenos días y bienvenidos a todos. Soy Reyes Justrivo, directora general de IAB, y hoy tenemos un nuevo webinar que son ya tradición en IAB, un viernes más. Y hoy tenemos a nuestro asociado, a Jellyfish, con Cristina García, que nos va a hablar de cómo sacar más partido a la plataforma de Analytics. Realmente es la forma mejor de poder conocer a los clientes y de cómo poderles dirigir la mejor oferta que tengamos, ¿no? Por tanto, Cristina, que es responsable de Data y Analytics, directora en Jellyfish, nos va a llevar hoy a través de este webinar. Como siempre, si tenéis preguntas, por favor, en la parte de abajo, en preguntas y respuestas, os rogamos que las pongáis ahí para que luego se las podamos ir trasladando a Cristina de una manera más sencilla y podamos responder o pueda responder ella a todas vuestras preguntas y comentarios. Pues sin más, Cristina, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Como os ha dicho, soy Cristina García, Data and Analytics Director en Jellyfish, y hoy vamos a hablar de cómo sacarle más partido a nuestra plataforma de Analytics. Entonces, al principio empezaremos con unas pinceladas sobre quiénes somos, quién es Jellyfish, para los que no nos conozcáis. Haremos una breve introducción sobre el nuevo ecosistema digital en el que nos encontramos, tanto a nivel de los cambios que está habiendo en privacidad, como también la digitalización acelerada que estamos viviendo, ¿no? En este momento. Hablaremos un poco sobre cuál es el impacto de todos estos cambios y por qué debería importarme, y pasaremos a las soluciones, ¿no? Para daros unas tácticas claras de cómo poder maximizar ese impacto de vuestras plataformas de Analytics, y pasaremos ya al turno de preguntas. Así que empezamos con quién es Jellyfish. En el siguiente slide, disculpad que por problemas técnicos no voy a poder pasar yo los slides, esperemos que sea fácil. Entonces, bueno, Jellyfish es un partner digital global, ¿no? Al final nosotros, lo que queremos ofrecer a los clientes es este partnership, ¿no? en el que formamos un poco parte del cliente. Nos gusta ser como uno más dentro del cliente y poder embebernos, ¿no? en el negocio, en los retos de la industria en particular o de la empresa en concreto, para así poder crear una relación a largo plazo en la que vayamos pues, desde la gestión de medios hasta la transformación digital, ¿no? Y poder hacer ese viaje de la transformación digital juntos. Entonces, en el siguiente slide podéis ver las distintas patas que componen Jellyfish. Como podéis ver, hay muchas áreas diferentes, ¿no? Que van desde la gestión de medios, como decía, pero también tenemos una pata muy fuerte de training, ¿no? De darle a las empresas un poco esas tácticas y esas herramientas para que puedan hacer su día a día. Y también toda la pata de creatividad y demás, pero siempre con un foco muy importante, por un lado de la tecnología, pero sobre todo de los datos, ¿no? Que al final los datos muevan nuestras estrategias de medios, nuestras estrategias de creatividad o la estrategia y la transformación digital completa del negocio, ¿no? Por eso siempre le damos mucha importancia y estamos creciendo mucho en el equipo de datos para poder dar respuesta a todos estos retos que se nos presentan. En el siguiente slide podéis ver un poco nuestra filosofía One Jellyfish, ¿no? ¿Qué quiere decir One Jellyfish? Pues al final nosotros, como veis, somos más de 2.000 expertos digitales a lo largo del globo y tenemos tenemos 40 oficinas, ¿no? Entonces podéis ver que estamos un poco a lo largo de toda la geografía, desde América hasta IPAC, pasando por una fuerte presencia local también. Entonces, la idea de One Jellyfish es que al final yo en mi día a día estoy trabajando con mis compañeros en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Japón, y esto lo que nos permite un poco, por un lado, es escalar, ¿no? Obviamente, para darle respuesta a las necesidades de nuestros clientes, pero también mantenernos al día de lo último que está saliendo en cada lugar, ¿no? Porque al final, bueno, todos sabemos que en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, al final van mucho más avanzados en cuanto a tecnología o técnicas, y entonces esto nos permite tener esa visión global de qué se está haciendo fuera para poder traerlo a nuestro mercado,
pero siempre con esa presencia local para poder atender a las necesidades en particular de nuestros clientes. Las oficinas de Madrid y de Barcelona están creciendo muchísimo y tenemos mucho peso aquí, pero siempre trabajando como One Jellyfish, como un único equipo a nivel global. Entonces, en la siguiente slide podéis ver simplemente algunos de nuestros clientes locales y globales con los que trabajamos, son muchísimos más, pero por daros unas pequeñas pinceladas. Y después ya de esta introducción podemos pasar realmente a lo que nos ocupa hoy, ¿no? Entonces, quiero empezar un poco hablando de los retos de este nuevo ecosistema. Al final, el cambio en el ecosistema se basa en dos patas diferentes, ¿no? Por un lado, la digitalización, que lleva años ocurriendo, y por otro lado, los cambios en privacidad. Entonces, en cuanto a la digitalización, lo que vemos es que, bueno, hoy en día los usuarios pasan 4 veces más tiempo online que hace 10 años, ¿no? Y temas como el COVID han realmente acelerado esta digitalización, sobre todo en países como España, que igual no estaban tan avanzados a nivel e-commerce o experiencia digital como en otros sitios, pero se ha producido una rápida aceleración. Entonces lo hemos visto, ¿no? Cada vez hay más webinars, cada vez hay más ocio online y cada vez hay más tácticas como de hacer research online para luego ir a comprar, click and collect. Todas estas cosas hacen que pasemos muchísimo más tiempo conectados y eso a su vez es una oportunidad muy grande para las marcas, ¿no? Porque se crean identidades digitales a través de todos esos datos que nos dejan nuestros usuarios en su paso por estas actividades online. El problema que ha pasado, ¿no? Es que con toda esta oportunidad se ha llegado a un punto en el que el uso de esos datos no era del todo consensuado, ¿no? El usuario parece que ha perdido un poco el control de qué se está haciendo con sus datos y las marcas o las empresas lo han llevado un poco al extremo, ¿no? Al final, al ir siguiendo al usuario de aquí para allí y creando un poco, invadiendo un poco quizá la privacidad de estos usuarios. Entonces, realmente, a partir de aquí se ha abierto un reto que ha empezado pues desde por un lado, desde la tecnología, ¿no? Que al final los vendors han empezado a hacer cambios, empezaron ya Firefox y Safari poniendo un poco coto a las cookies y luego ya el gran boom ha sido cuando Google anunció que se iba a deshacer de las cookies de tercera parte en 2022, ¿no? Esto también ha sido acompañado de cambios legislativos, pero lo que yo creo que es más importante ha sido cambios realmente en los usuarios, ¿no? Que al final el usuario está muchísimo más enterado de todo lo que está pasando y es mucho más consciente de que al final sus datos son un valor que ellos están entregando y que esperan que haya un intercambio, ¿no? Al final no voy a dar mis datos porque sí, sino que tiene que haber un intercambio, ¿no? Entonces, esto es un nuevo reto, el de poder utilizar estos datos para personalizar la experiencia, para aumentar el rendimiento del negocio, porque al final digital no es más que una pata del negocio, ¿no? No hay una estrategia digital y una estrategia de negocio, todo tiene que ser uno. Y en este sentido el reto está en seguir aumentando el rendimiento de negocio, pero siempre con la privacidad en el centro. Entonces, si pasas a la siguiente slide, todos estos cambios y específicamente los de privacidad y todos estos cambios que está habiendo en cuanto a las cookies o en cuanto a los identificadores de las apps, Google acaba de anunciar que también va a poner un poco de coto, como ya ha hecho iOS y Apple, a los identificadores publicitarios. Entonces, este nuevo reto, ¿cuál es el impacto real en la analítica de datos, ¿no? ¿Y por qué me tiene que importar? Entonces, hay 3 patas principales que se están viendo afectadas por estos cambios. El primero es la recolección, y es que al final la recolección nos impacta desde el principio porque los ecosistemas están muy fragmentados y cada vez es más difícil tener esa visión completa del usuario. El consentimiento se ha tenido que poner en el centro, ¿no? Y ahora es lo primero, el saber, vale, qué datos recoger y cuáles tengo que consentir a cuáles. Entonces eso cambia la manera en la que recolectamos nuestros datos. La medición ha sido muy impactada porque obviamente cada vez el tracking de las conversiones va a ser más limitado por todo este tema y no va a ser una representación real al 100% de la realidad, ¿no? Los modelos de atribución no muestran exactamente la realidad, algunos canales se ven más impactados. Y esto afecta, por supuesto, a la activación, es decir, las audiencias a las que veníamos acostumbrados cada vez van a ser más pequeñas y vamos a poder utilizar menos third party data y la personalización one-to-one, que era un poco a lo que todo el marketing quería llegar, aunque
realmente no era la realidad para la mayoría de las empresas, pero era como el camino al que todo el mundo quería llegar, pues al final va a ser más complicado. Entonces, a la derecha veis ahí un poco las 3 claves que yo creo que es el cambio en este ecosistema. Va a haber menos datos, van a ser más complejos porque vamos a tener más huecos y vamos a tener que utilizar un poco más de predicción para rellenar esos huecos, y privacy first, la privacidad en el centro de todo lo que hagamos. Entonces, en la siguiente slide podéis ver una frase que está sacada de un... si pasas, perdón. Ahí, sí. Esta frase está sacada de un estudio que se hizo en 2021 preguntando a algunas de las empresas del Fortune 1000, y básicamente lo que se vio es que estas empresas se estaban dando cuenta, 9 de cada 10 habían acelerado su inversión en tecnología y en infraestructura de datos, dándose cuenta de la importancia, pero a la mayoría le costaba ver beneficios tangibles en esos cambios, ¿no? Y al final esto creo que es algo que pasa muy a menudo en todo el área de datos y de analítica, y también nos tiene que hacer un poco reflexionar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestros datos? Y cómo podemos realmente hacer que todos estos cambios vengan en nuestro beneficio y hacer nuestras preguntas desde ya. Entonces, en la siguiente slide es un poco el resumen de cómo vemos que es la solución para todo esto, ¿no? Cómo queremos plantearnos este nuevo reto. Pues creemos que realmente la manera de sacar el máximo partido a tu plataforma tiene estos 4 pilares, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver hoy en esta sesión. La primera es los datos, ¿vale? Queremos invertir en datos first party de calidad, sobre todo, no tanto de cantidad, sino de calidad, y con la privacidad en mente. La segunda es interconectarlos, ¿no? Conectar no solo los datos de analítica, sino los datos que tenemos de las distintas bases de datos del negocio para que todo trabaje en conjunto. La tercera es ese movimiento del marketing de precisión al marketing de predicción, ¿no? Las predicciones van a ser cada vez más importantes, tanto para la medición de la atribución, como ya veremos, pero también para predecir las conversiones. Y por último, centrarnos en la experiencia, porque al final la experiencia un poco ha sido la gran olvidada, yo creo, ¿no? Hemos intentado maximizar el retorno de nuestras campañas, tener cosas súper personalizadas, pero se nos olvida que el mundo digital no es más que experiencias de usuarios, y eso siempre tiene que estar en el centro. Entonces, si empezamos en la parte de data, en la siguiente slide, en la primera pata, ¿no? Invierte en first party de calidad. Entonces, si continúas al siguiente slide, hay un cambio, yo creo, de paradigma, ¿no? Todos estos cambios, esta digitalización, esta preocupación por la privacidad ha cambiado el paradigma, ¿no? Durante un tiempo hemos intentado tener más y más datos, traquear absolutamente todo, cada interacción, pero al final de repente nos encontramos con el reto de que ahora los datos van a ser incompletos, y entonces es como, ¿qué hago? Tengo muchísimos datos, pero entonces este es el cambio de mentalidad que creo que es importantísimo, que es el de decir, oye, menos es más, realmente solo recoge aquellos datos que importen, ¿no? Hay que racionalizar los esfuerzos, porque al final el traquear absolutamente todo es un esfuerzo en términos de personas y en términos de tecnología, ¿no? Y de procesamiento de datos, etcétera. Pero también reduce el riesgo, porque al final, si tú tienes los datos controlados y solo estás midiendo aquello que vas a utilizar y que vas a accionar, eso hace que reduzcas el riesgo de que en un momento dado esos datos personales puedan perderse o utilizarse para usos que no queremos, ¿no? Entonces, ese es el momento de dar un paso atrás y decir, vale, ¿cuáles son los datos que realmente mueven la aguja en mi negocio? Y vamos a centrarnos en ellos. En la siguiente slide hablamos un poco también sobre la importancia de este intercambio de valor justo. Y esto viene un poco otra vez de cara a todo el tema de privacidad, ¿no? Al final los datos son importantísimos para las marcas, sobre todo los datos first party son los que nos van a dar esa ventaja competitiva con nuestros competidores, porque son nuestros, son propios y tenemos que explotarlos, pero la realidad es que queremos que esos datos sean fiables, porque al final no nos sirve de nada que la gente rellene formularios como locos con datos falsos, eso no lo podemos accionar, ¿no? Entonces hay que crear esa nueva relación con el cliente de que es un intercambio de valor justo. Yo te pido estos datos, pero porque los voy a utilizar, y los voy a utilizar para que tu experiencia sea mejor, para personalizar tus necesidades, ¿no? Y eso es un poco la conversación que ha faltado, yo creo, entre las marcas y los usuarios. Entonces, hablamos de temas como loyalty programs, portales, suscripciones, blogs, todo este
tipo de cosas nos van a dar datos de primera parte que vamos a poder explotar y pasarles una capa de predicción, de inteligencia por encima, pero que necesitamos que sea de calidad, ¿no? Y temas aquí que se nos olvidan es realmente decir, oye, pues vamos a crear portales con información útil para nuestros usuarios. Además lo hemos visto con el movimiento hacia Spotify, Netflix, ¿no? Al final la gente, hemos visto que, aunque hace unos años pensábamos que nadie pagaría por escuchar música, lo están haciendo, porque la gente cuando ve que hay un intercambio de valor justo está dispuesto a pagar, está dispuesto a ceder sus datos, pero tiene que ver esa conversación bilateral, ¿no? Y que al final utilicemos esos datos para identificar a nuestros usuarios y personalizar en base a sus necesidades. Entonces, en la siguiente slide podemos ver en este nuevo marco, ¿no? En el que los datos de usuario tienen que ser el centro. Google ha sacado su nueva versión de Google Analytics, ¿no? New Google Analytics o GA4, que al final cambia un poco ese paradigma de la medición para dejarnos esta visión por navegador, ¿no? De qué está pasando en este navegador y todos los clics que están ocurriendo, para ir a una visión muchísimo más de usuario, ¿no? Al final, tú eres un usuario y necesito saber que todas tus interacciones son son una única visión para poder así hacer que la experiencia sea para ti en todas sus vertientes, ¿no? Y en este sentido, Google Analytics 4 yo creo que ha venido en un momento clave en el que nos replanteamos decir, vale, ¿qué queremos medir? Vamos a replantear este marco de medición, vamos a hacerlo de una manera privacy safe y además basado en el usuario. Entonces, en la siguiente slide os quería contar pues, un caso para un poco materializar, voy a intentar contar los casos reales, ¿no? de trabajos que hemos hecho con clientes para que podáis ver la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, en este caso es un trabajo que hicimos con Leroy Merlin en el que unificamos los datos omnicanal, porque obviamente Leroy Merlin tiene mucha presencia física, pero cada vez más la gente está utilizando los soportes online, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que los datos de online y los de la tienda estaban completamente separados y que igual esa era una visión un poco no completa, ¿no? de la base de usuarios. Entonces, en este caso, unificamos todos los datos on y off para que estuvieran disponibles en Google Analytics y de esta manera poder ver cuál era la interacción que había entre esas acciones offline y esas online y vimos cómo cambió completamente la visión que teníamos de la inversión en medios, ¿no? Porque al final cuando unificábamos todos esos datos de on y de off, veíamos que había canales que igual estábamos despriorizando porque parecía que no traían mucho valor, que sin embargo estaban trayendo muchísima gente a la tienda que al final convertían y eso era el negocio, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir, que al final el usuario sea uno, el negocio sea uno y que digital solo sea una pata, ¿no? Que Analytics no trabaje por su cuenta, sino que todo trabaje para fidelizar a nuestros clientes y darles un valor. Entonces, esto me lleva a la siguiente pata, ¿no? De las 4 que veíamos. Conecta tus fuentes de datos y conecta tus plataformas. Entonces, en el siguiente slide vemos algunos de los datos que tenemos sobre nuestros usuarios, ¿no? Yo creo que todos los que están aquí probablemente cuando piensan en analítica digital piensan Google Analytics, Adobe Analytics, ¿no? Pero al final esto ya no es, o sea, los equipos de analítica ya no solo tienen que ser expertos en Google Analytics, sino que tienen que estar pensando en los consumidores y de esta manera todos los datos que nos dejan, ¿no? Todas esas señales que nos dejan a lo largo de su journey. Temas como segmentaciones, comportamiento a lo largo del funnel completo, tema de medios, ¿no? El poder interconectar nuestras plataformas de medios y ver realmente, oye, ¿cuántas veces les estoy enseñando este anuncio? ¿Estoy malgastando mi inversión porque a un cliente que ya conozco le estoy enseñando el anuncio una y otra vez cuando igual podría estar utilizando los datos que ya conozco de mi CRM para saber que este tipo de producto no le interesa y está más interesado en otro, ¿no? Temas como el producto, el precio, la categoría, ¿no? Que son las bases del marketing, ¿no? Si pensamos en las 5 P's del marketing de toda la vida, al final esas son muy importantes y yo creo que en el mundo digital a veces como que se olvidan, ¿no? Que hemos ido al hiperoptimizar cada clic y se nos olvidan cosas tan importantes como el impacto que puede tener el precio o la variedad dentro de una categoría. Entonces, nuevamente, en la siguiente slide, para materializar todo esto, os cuento un ejemplo con un cliente, ¿no? En este caso es un retailer global, una marca muy conocida de calzado, a nivel global, y entonces ellos, bueno, venden sus productos en su propia web, en Google Shopping también, pero obviamente están compitiendo con
un montón de otros retailers que tienen el mismo producto que ellos, ¿vale? Porque también se puede comprar en otras plataformas. Entonces, nosotros hacemos las campañas para este retailer en concreto y ellos, bueno, no quieren ir a precio porque ellos, su experiencia en su web es lo que cuidan, ¿no? Y al final el comprar directamente en el fabricante, pero es verdad que compiten con un montón de otros retailers. Entonces, al final, en la gestión de medios y de lo que se ofrece en Google Shopping, pues se invertía muchísimo tiempo en al final pues ver cuáles son los bestsellers, ir moviéndolos, ir viendo qué productos queremos empujar. Entonces lo que hicimos es conectar un montón de datos internos y externos que pasaban por métricas de rendimiento de cada producto, tanto on como off, métricas de stock, cuánto tenemos disponible, métricas de competitividad de precio con datos de Google Merchant Center. Unificar todo esto y crear una lógica algorítmica que nos permita categorizar todos los productos y ver oportunidades. Entonces, el cuadrante de la derecha es como lo establecimos, ¿no? Pues vale, están los high performing, los que venden mucho, ¿no? Los que generan muchos ROAS porque tienen muchas ventas, y luego, o los que tienen menos, ¿no? Low performing. Y después tenemos por fundamentals o strong fundamentals, que serían, pues oye, ¿cómo de competitivo es su precio? ¿Está en temporada o no? ¿Tenemos stock o no? Este tipo de variables, ¿no? Que hace que también sea, que sea un producto de calidad en este momento. Entonces, con este cuadrante fue muy interesante porque nos ha permitido decir, oye, ¿qué productos queremos priorizar? Al final, no vamos a centrarnos solo en los bestsellers, porque al final los bestsellers se van a vender de todas esas maneras, pero ¿por qué no intentamos potenciar aquellos productos que tienen strong fundamentals, es decir, que tenemos mucho stock, que además están en temporada, que es una categoría que está funcionando ahora, pero que igual no han tenido tanta visibilidad? Pues vamos a empujarles para ver si podemos subirle a ese high performing. Sin embargo, otros que no tienen un buen rendimiento y que además están fuera de temporada y demás, ni siquiera vamos a invertir tiempo en ellos, ni dinero, ¿no? Bueno, pues los resultados han sido estupendos, como podéis ver, más del 463% en ventas, el revenue también ha crecido increíblemente. Una cosa muy importante, que hemos incrementado la cobertura de productos, es decir, estamos dando visibilidad a productos que antes no la habían tenido, pero que sí que tenían potencial. Y con todo esto también hemos incrementado la conversión a compra dentro de la web. Y otra pata muy importante, que es la de la eficiencia de equipos. 4 horas menos a la semana de equipos que no se tienen que preocupar por ver cuáles son los bestsellers y hacer todo manual, sino que hay una lógica por detrás, ¿no? Pues este es un ejemplo de cómo unificar datos. En la siguiente slide os quiero hablar de un par de plataformas, porque al final en toda esta visión única del usuario de la que hablamos, tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar. Los CDPs, no quiero entrar en muchísimo detalle, porque es, bueno, tecnología al fin y al cabo, pero los Customer Data Platforms es una de esas herramientas que han llegado para quedarse, ¿no? Porque al final nos permite unificar todos los datos de distintos feeds de e-commerce, de nuestras ventas online, del call center, todo, y ponerle una capa de identidad, ¿no? Ponerle un ID de usuario y poder hacer que todas estas interacciones en todas las distintas plataformas se unifiquen para que podamos enriquecer esa visión del usuario y luego enviarla a nuestras plataformas de activación. No quedarnos solo en activar nuestros insights en email solo o que los medios vayan cada uno por su lado, sino unificar todo esto y mandar un mismo mensaje común. En la siguiente slide vemos otra de las soluciones que están pegando fuerte en estos momentos, que son los Data Clean Rooms, ¿vale? Los Data Clean Rooms no son más que repositorios de datos que nos dan los grandes players, ¿no? Los walled gardens que llaman, que serían Google, Facebook, Amazon. Nosotros somos partners de los 3, entonces estamos trabajando mucho con ellos en sacarle el máximo partido a estos datos. Entonces, por decirlo muy resumido, y ahora os contaré un ejemplo, básicamente cómo funciona es que ellos, sus datos de primera parte, ¿no? Sus datos de interacciones dentro de sus plataformas, pues dentro de Facebook, de Instagram, dentro de los productos de Amazon o de los productos de Google, tienen un montón de datos muy granulares que nos permiten realizar análisis para entender pues, el rendimiento de nuestras campañas, a qué audiencias estamos impactando, cómo diferentes son las audiencias que vemos en las plataformas de ellos con la segmentación propia que tenemos nosotros in-house para poder modificarlo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas vamos a poder analizarlas, pero exportarlas en agregado, es decir, generar insights, generar conocimiento de esos datos que ellos son los dueños, ¿no? Amazon, Facebook, Google, pero coger esos conocimientos para utilizarlos. Nosotros somos
uno de los partners más potentes en este sentido, en estos Data Clean Rooms, y tenemos muchísimos use cases que estamos trabajando con más de 30 clientes para sacarle el máximo potencial. Entonces, os cuento en la siguiente slide un poco un ejemplo de cómo utilizar estos walled gardens, que sería un ejemplo con Experian, que es un cliente del ámbito de finanzas, ¿no? Bueno, tarjetas de crédito y temas así. Entonces, básicamente vinieron con dos retos. Uno, el entender qué tiempo hace falta para activar la compra de un usuario desde la primera interacción que tenemos en medios hasta que completa su conversión, y otro segundo reto de cómo maximizar esa segunda compra y posteriores, ¿no? Qué tipos de productos queremos lanzar, etcétera. Entonces, esto no lo podíamos hacer con las plataformas normales, Campaign Manager, etcétera, por una serie de limitaciones, pues a lo mejor el lookback window está limitado. Entonces, esta Ads Data Hub, en este caso, nos permitía ver un lookback window muchísimo mayor y remontarnos hasta el año pasado y ver cuál fue aquella primera interacción que tuvimos con ellos, ya sea en brand, ya sea un anuncio que no hizo clic, este tipo de cosas, y cómo podemos generar estos insights para mejorar pues el performance de las campañas. Entonces, en la siguiente podéis ver los resultados. No voy a entrar en un montón de detalle, pero para que lo veáis, identificamos 384.000 journeys de usuario diferentes, lo que nos da un poco la magnitud de esta digitalización de la que hablamos, ¿no? Realmente ya no existe ese funnel que entras, haces clic, vas al siguiente paso y compras, sino que hay miles de journeys diferentes que tenemos que identificar, y con los insights que generamos pudimos incrementar el volumen de compra en el periodo de una semana en un 18%, porque al final fuimos capaces de decir, vale, para cada tipología de producto, esta es la ventana en la que por regla general los usuarios convierten, y esa es la ventana que tenemos para llevar nuestro mensaje y conseguir la conversión a compra. Entonces, con este tipo de insights conseguimos optimizar nuestras campañas y crear este incremento en volumen de compra. Y un 17% de incremento en volumen de segunda compra, es decir, vimos qué tipos de productos eran el ideal para hacer cross-selling, en qué momento había que enseñarlos, etcétera, y con esto tener una visión completa. Y las recomendaciones, lo que veis a la derecha, al final hicimos recomendaciones centradas en medios, que era como la primera, el reto que nos ponían, pero también recomendaciones estratégicas a nivel de, oye, ¿por qué no unificamos también los datos de emailing y tenemos una visión completa y unimos las fuerzas de lo que están haciendo los compañeros de CRM en emailing con lo que estamos haciendo desde medios, ¿no? Y hacer también un montón de cambios a nivel empresa en cuanto a este cross-selling de productos en base a los insights que habíamos conocido por estos datos granulares de Google. Vale, y entonces podemos pasar a la siguiente slide, en la que vamos a pasar a esa tercera pata, ¿no? El marketing predictivo. Esto es curioso porque al final la predicción es algo que hablábamos con nuestros clientes más avanzados, ¿no? Hace unos años, y en el último año es algo que estamos hablando con los clientes incluso que tienen como menos madurez digital, porque al final el marketing predictivo ha llegado para quedarse y hay que empezar a activarlo ya. Entonces, el marketing predictivo tiene dos patas, ¿no? La primera es el tema de la atribución, cómo podemos medir nuestras campañas y la atribución. Pues lo que hemos dicho, con todo el tema de cookies, con el tema de los IDs de las apps y demás, vamos a ver que la atribución ya no va a ser tan fácil, ¿no? Al final vamos a tener muchos menos datos y de menor calidad, entonces vamos a tener que rellenar esos huecos. Y no vamos a poder fiarnos simplemente de la atribución como método de medición. Entonces, en la siguiente slide vemos tres patas importantes que creemos en cuanto a la medición. Y es que al final tenemos que pasar a una visión un poco más holística y un poco más a largo plazo de nuestras campañas, ¿vale? Ya no queremos optimizar a cuánto es el coste por adquisición, el coste por clic, sino que tenemos que ver una visión transversal y decir, vale, ¿cuál es el impacto real? ¿Cuál es el incremental de nuestras acciones, ¿no? Entonces aquí es donde el Media Mix Modeling entra muy fuerte, porque al final nos va a permitir tener una visión mucho más macro, ¿no? Al final la atribución que conocemos hasta ahora, la que más utilizada,
pues no tiene en cuenta offline, no tiene en cuenta eventos más macro o características como puede ser el precio. ¿Cuánto de importante es el precio en esta conversión? ¿Cómo de importante es la competitividad con otros competidores? ¿Cuánto es el contexto, ¿no? Sobre todo lo estamos viendo ahora en el COVID. Atribución no te va a decir cuánto le podemos atribuir al COVID y cuánto a nuestra campaña, ¿no? Entonces ahí es donde Media Mix Modeling nos va a ayudar a entender ese incremental, ¿no? ¿Qué ocurriría si no hubiéramos hecho esta campaña, ¿no? ¿Cuál es el equity de nuestra marca? ¿Qué conversiones ocurrirían simplemente porque nuestra marca es fuerte y cuáles son por el precio y cuáles son por realmente la campaña de marketing? Y una vez que tenemos ese baseline, podemos ver el incremental de cada uno de los canales, ¿no? Ahora os daré un ejemplo más concreto de Media Mix Modeling, pero otra pata es el brand measurement, ¿no? Y yo creo que este ha sido el gran olvidado en los equipos de analítica digital tradicional, porque al final no hablábamos de la marca, ¿no? Hablábamos como de conversiones, de ratios de conversión, de clics, pero al final tenemos que pensar en el posicionamiento de marca y sobre todo es el que nos va a permitir que a largo plazo veamos esos cambios que mueven la aguja real del negocio, ¿no? Un clic no nos da negocio, no nos da retorno. Realmente tenemos que ver cuál es el impacto de esa marca e ir trabajándola. Y ahí todos los estudios de brand recall, brand lift studies, encuestas, todo eso tiene que pasar a ser parte de nuestro toolset de medición. Y por supuesto seguir combinándolo con atribución, o sea, no nos vamos a olvidar, la atribución es muy flexible, nos permite hacer decisiones y mover budgets a diario en tiempo real, pero para hacer esos cambios y entender más todos esos movimientos a largo plazo, tenemos que ir combinándolo con Media Mix Modeling y con Brand Measurement. En el siguiente slide, aparte de todo esto, y veis este ciclo, ¿no? Todos estos círculos que serían Media Mix Modeling que hacemos anual o trimestralmente, tenemos nuestra atribución que hacemos todo el rato, tenemos que ir combinándolo con experimentos de incrementalidad y eso cada vez va a ser más importante porque al final hasta ahora hacíamos más experimentación A/B quizás dentro de la web, pero al final cada vez, o bueno, en las campañas también, pero claro, con la reducción de las cookies y demás, tenemos que ir haciendo otro tipo de experimentación también regularmente y entender realmente el valor incremental de cada táctica, cada campaña. Porque al final un Media Mix Modeling no va a ese nivel de esta táctica, esta campaña en concreto. Entonces, estos experimentos sí van a funcionar muy bien. Y sobre todo cuando hablamos de walled gardens, ¿no? Si al final medimos atribución en Google Analytics, nos está faltando parte de la visión de lo que está ocurriendo en Facebook, porque vemos el post-click, pero no sabemos qué ha ocurrido dentro de Facebook, ¿no? Entonces, estos experimentos nos ayudan también a ajustar y a realizar forecast y entender distintos escenarios para ir maximizando nuestro retorno a largo plazo. Entonces, en la siguiente slide os voy a contar dos ejemplos de dos productos que estamos trabajando internamente, que es, el primero es un Media Mix Modeling híbrido. ¿Que esto qué quiere decir? Pues al final hablábamos de Media Mix Modeling, modelos econométricos, es una metodología muy robusta, pero muchas veces no muy flexible, porque al final es una cosa que requiere muchísimo esfuerzo, muchos equipos, se suele hacer con partners de terceros, que complica todo un poco más, y sobre todo que necesitas muchísimo histórico, estamos hablando de igual 3 años de histórico de mucha calidad. Entonces hay veces que es como complicado, ¿no? Entonces esta metodología ha sido creada por Google y somos el primer partner mundial que estamos trabajando en ponerla en práctica, que básicamente es un modelo híbrido porque tiene todo lo bueno del Media Mix Modeling, que es decir, tener todas esas patas offline, online y del entorno más macro que nos ayudan a definir ese marketing mix óptimo, pero con la flexibilidad de que podemos hacerlo con menos histórico, de manera mucho más regular y así ir pudiendo cambiar nuestra estrategia de manera más ágil, ¿no? Que estamos viendo que en estos tiempos pandémicos la agilidad se hace cada vez más importante. En el siguiente slide, otro ejemplo de otro producto que estamos poniendo en práctica con nuestros clientes, que es la geoexperimentación. Hablaba de estos experimentos que tienen que haber regularmente para ver el incremental. Y en este caso, nosotros estamos empujando mucho por la geoexperimentación, porque al final, con las cookies cada vez más cortas, con los IDs de dispositivo que no están disponibles, pues al final cada vez es más difícil hacer un A/B test robusto, ¿no?
en el que nos aseguremos que la persona no va a ver dos experiencias diferentes, en el que nos aseguremos que al final el control versus el tratamiento están hechos de una manera robusta. Entonces, los experimentos GEO nos están dando muy buenos resultados porque al final elimina esos sesgos a la hora de elegir el tratamiento versus el control. Obviamente tiene que estar cimentado con una base muy importante de significancia estadística, o sea, no es como simplemente, pues mira, elijo este área y lo pongo en práctica, tiene que estar muy bien estudiado a nivel de volúmenes, etcétera, pero nos va a permitir llegar a estas métricas de ROAS incremental, de CPA incremental, que nos digan el valor real de cada una de nuestras tácticas. Y la verdad que nos está dando muy, muy buenos resultados. Pasando al siguiente slide, está la otra pata dentro de este área de predicción. Veis que aquí tenemos bastante, pero porque es un cambio que está ocurriendo y que está siendo muy, muy clave y que todos, da igual el nivel de madurez de nuestra empresa, tenemos que tener en mente. Entonces, poder predecir nuestros resultados para invertir en medios de manera más inteligente. Entonces, podemos empezar desde lo más básico y es este primer ejemplo, que es sacarle el máximo partido al modelado que ya nos dan nuestras herramientas. Es decir, nuestro Google Analytics 4, nuestro Campaign Manager, Google Ads, Facebook, nuestros MMPs, o sea, Apps Flyer, Adjust, todos estos herramientas más de mobile, todas ellas ya incluyen modelado de datos. Entonces, vamos a aprovecharnos de ese modelado para poder rellenar los huecos que nos faltan, ¿no? Y GA4, por ejemplo, Google Analytics 4, nos permite también crear audiencias predictivas, ¿no? Para que sea muchísimo más fácil y al final, si en nuestra empresa no disponemos de un equipo de Data Science, pues que podamos ir directamente a utilizar estas herramientas que nos ofrecen. Pues nos va a permitir crear audiencias predictivas de revenue, predicción de revenue, predicción de churn, que es aquellos que vamos a perder, ¿no? Que están en riesgo de perderles como clientes. Y todas estas cosas conectadas con nuestras herramientas de activación nos va a permitir hacer campañas que reduzcan esa pérdida de clientes de valor y que también maximicen nuestro retorno. Vuelvo otra vez al first party data del principio, que es para esto obviamente necesitamos datos de calidad y necesitamos haber priorizado qué es lo importante y qué no, y estar seguros que tenemos calidad en nuestros datos. Entonces no perdamos de vista esto. Entonces en el siguiente slide, por comentaros un poco, aparte de todo lo que nos dan las herramientas ya a nivel predictivo, nosotros en Jellyfish estamos invirtiendo muchísimo en crecer nuestro equipo de Data Science, de ingenieros de datos, para realmente poder maximizar todos estos datos que estamos utilizando. Entonces, estamos certificados en la especialización de Google de Marketing Analytics, y básicamente esto es lo que nos ayuda con este partnership que tenemos con Google Cloud, es a realmente exprimir todos esos datos de primera parte de distintas fuentes, a poder conectarlo todo, crear esa infraestructura de datos necesaria para activar, porque al final los datos están para utilizarlos y tenemos que ser ágiles y crear esos insights y poder testearlos con agilidad, ¿no? Y ese es como en lo que nos estamos realmente centrando y ayudando a nuestros clientes a buscar esos use cases, ¿no? Porque realmente esto es una cosa que no he dicho hasta ahora, pero muchas veces en todo este tema de predicción y de arquitectura de datos, es muy fácil entrar en la dinámica de decir, bueno, pues vamos a crear un modelo porque sí, porque hay que crearlo, todo el mundo lo está creando. Pero realmente tenemos que olvidarnos de eso y tenemos que pensar en el use case. Queremos pensar, vale, ¿cuál es el reto, cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo, ¿no? Y eso nos va a permitir ser muchísimo más ágiles en las soluciones que diseñemos y realmente ver un retorno, porque si no, corremos el riesgo de entrar en estar años creando todas las tuberías para conectar los datos y no poder activarlo, ¿no? Para cuando lo vamos a activar ya no tiene ni sentido, ya se nos ha quedado obsoleta la tecnología. Entonces, trabajamos mucho en centrarnos en cuáles son los problemas que queremos resolver y trabajar en ellos. Entonces, os traigo dos ejemplos a nivel predictivo de cosas que estamos haciendo con clientes. En el siguiente slide podéis ver un ejemplo de una universidad online
en el que básicamente queríamos, o sea, su reto era incrementar el número de matriculaciones, ¿no? Porque al final ellos, bueno, cuando un usuario crea o sea, pide información, ¿no? Se genera un lead, pues nos permite, o sea, esos datos van a Salesforce y ahí pueden ver, o sea, ahí es como estaban un poco midiendo realmente cómo de buenas eran sus campañas, ¿no? Cómo de efectivas. Entonces, lo que trabajamos con ellos fue en modelar, una vez que se creaba ese lead, empezar a modelar un montón de variables, pues a nivel del tipo de programa que habían solicitado, a nivel demográfico, socioeconómico, canal, comportamiento dentro del site, todo este tipo de variables, modelizarlas para crear un scoring en el que veíamos el potencial de convertir en una reserva real, más allá del lead, de cada uno de los usuarios. Estos datos los compartimos con las plataformas de bidding, en este caso Search 360, para así en casi real time poder ir dándole un valor a estos leads y ajustar nuestras pujas, es decir, aquellos que tienen una mayor propensión a convertir, vamos a priorizarlos, pero aquellos que vemos que no tienen ningún tipo de propensión a la compra y no creemos que vayan a convertir, pues igual podemos no desinvertir y con ese dinero que nos estamos ahorrando, utilizarlo en crear una experiencia mejor para aquellos que igual están en ese punto de que tienen cierta propensión, igual no altísima, pero poder crear campañas específicas para ellos, ¿no? Y bueno, como podéis ver, los resultados fueron buenísimos. El incremento en la tasa de lead a matrícula aumentó en un 43%, mientras reducíamos el coste por reserva en un 17%. Y esto hizo que hubiera un 9% más de reservas, ¿no? Entonces, nuevamente vemos aquí como un sistema de ponerle inteligencia, de unificar datos de distintas bases de datos y ponerle una capa de predicción e inteligencia, hace que los resultados de negocio aumenten. Entonces, en la siguiente slide, otro ejemplo, que en este caso es Customer Lifetime Value, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos, perdón, se escribo otra vez, que creo para que se vea la imagen que se ha quedado ahí, gracias. Entonces, en este caso, con River Island, bueno, es un retailer de moda muy importante y entonces tenían el reto de que nuevamente ellos optimizaban sus medios a coste por adquisición. Pero se estaban dando cuenta de que al final eso no se traducía tan bien en la cuenta de resultados del negocio y querían hacer este movimiento al Customer Lifetime Value. ¿Esto qué es? Básicamente poder predecir desde muy pronto cuánto esperamos que este usuario nos devuelva de retorno a lo largo de toda su vida con nosotros, ¿no? De esta manera podemos identificar cuáles tienen alto Customer Lifetime Value, medio alto, medio bajo, bajo y priorizar nuestras campañas de marketing. Es decir, vamos a intentar, por un lado, buscar a más gente como los de alto valor, pero aparte crear estrategias específicas en base al valor. También podemos invertir más en adquirir clientes que tienen un alto lifetime value esperado, porque el retorno va a ser mayor, ¿no? A lo largo de su vida con nosotros. Entonces, bueno, nuevamente hay unos datos de resultados, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Pues por un lado, que los CPCs fueran más baratos a la vez que aumentábamos la cobertura y crecíamos en nuestro growth de prospecting y sobre todo aumentar el crecimiento de esa capa de high lifetime value en un 150%. Es decir, estamos invirtiendo nuestro dinero de manera inteligente para que podamos traer más clientes de valor en vez de traer simplemente a todo el que consigamos convertir, ¿no? Este modelo fue un proyecto muy interesante porque además empezamos primero, antes de ponerlo en práctica, ¿no? Haciendo un análisis de decir, vale, si nos moviéramos a este modelo, ¿cuánto podríamos generarle al negocio, ¿no? Y vimos que había un gap de un 33% en revenue si conseguíamos hacer ese cambio de buscar mayor lifetime value. Entonces, viendo los resultados de este análisis previo, lo hemos puesto en práctica y estos son los resultados ya con el modelo live en nuestras plataformas de medios. Y ya la última pata, en la siguiente slide, hablamos de experiencias. Y esto quiero hacer muchísimo hincapié porque, como decía al principio, a veces en el mundo de los datos se olvida la experiencia, se olvida que los datos no son más que señales que nos dan nuestros usuarios que necesitan una experiencia con nosotros. Entonces, en el siguiente slide podéis ver cómo
el equipo de Analytics ya no se centra solo en Google Analytics. Tenemos que olvidarnos de esto. Nuestros equipos de analítica tienen que tener un toolset muchísimo más amplio. Tienen que entrar en las plataformas de medios y entenderlas. Tienen que hacer encuestas, tienen que hacer datos más cualitativos también. Session recording, entender cuál es la experiencia dentro y fuera del site. Mediciones no basadas en dispositivos, hablamos de datos de la competencia, datos de competitividad de precio, o todo el tema de experimentación e incrementalidad. Entonces, una gran medición digital o una gran medición de negocio, al fin y al cabo, utiliza todo esto. Entonces, en el siguiente slide podemos ver realmente cómo esa experiencia tiene que ser una experiencia del life cycle de nuestros clientes, ¿vale? Nuestras interacciones con ellos van a ser un journey a lo largo de la vida completa, y eso no son interacciones. Tenemos que olvidarnos de esta ingeniería del tracking del botón y ir más a realmente cuál es la experiencia que queremos crear, en qué momento está nuestro cliente, porque eso hace toda la diferencia. Queremos hablar diferente con una persona que aún no conoce nuestra propuesta de valor que con una persona que está explorando las categorías, que está comparando con otros competidores o que ya ha comprado antes con nosotros y queremos que se convierta en un cliente fidelizado, ¿no? Entonces, todo eso hace la experiencia y hace que los datos se tengan que centrar en realmente crear esas relaciones de valor de las que hablábamos al principio. Y muy importante, todo esto no va a ser solo en el site. Tenemos que hablar, pues hablábamos, ahora estamos haciendo webinars, hacemos campañas de branding, hacemos eventos. Todo eso son parte de la experiencia y no podemos hacer que cada uno de ellos vaya por separado, sino que tiene que ser una visión unificada. Entonces, por ver nuestra metodología, en la siguiente slide, nosotros siempre vamos de la hipótesis a la experimentación, es decir, centrarnos en comprender lo máximo sobre nuestros clientes, dónde se encuentran, cómo les podemos medir, tener una medición cuantitativa, cualitativa, y 360 un poco de todas esas interacciones, ¿no? Bien mapeadas, y a partir de ahí empezar a priorizar qué test queremos hacer, qué personalizaciones van a tener mayor impacto con menor esfuerzo e ir priorizando en ese sentido, ¿no? ¿Esto que nos va a permitir? Pues tener un roadmap escalable de incrementos periódicos, ¿no? Y muy rápidamente en el siguiente slide, para dejar tiempo a las preguntas, un ejemplo de una de las interacciones de A/B testing y de experiencia que hemos hecho con uno de nuestros clientes, en este caso también una universidad online, y básicamente querían mejorar el retorno de la inversión en medios. ¿Y cómo lo hemos hecho? A través de la experiencia, a través de un análisis exhaustivo y de ponernos un poco también en la piel de los usuarios. El empezar a pensar, oye, si el usuario está viniendo por Paid Social, está mirando su feed en Instagram y viene a mi site, la experiencia va a ser diferente que alguien que está activamente buscando en un buscador, ¿no? Entonces, diseñamos con todo, bueno, como os decía, con datos cualitativos, cuantitativos, rediseñamos esa experiencia, replanteamos toda la arquitectura de la web. Hicimos 35 test en paralelo de landing pages y bueno, podéis ver los resultados a la derecha, incremento en la conversión brutal y un incremento en formularios mensuales de más de 2.000. En la siguiente slide, ya para acabar, volvemos a los 4 pilares, ¿no? Al título de esta sesión y antes de pasar a las preguntas, que es ¿cómo le puedo sacar el máximo partido a mi plataforma de Analytics? Pues estas son las 4 claves. Centraros en first party de calidad. La first party es la que os va a dar la ventaja competitiva con respecto a vuestros competidores. Es la que va a hacer que la experiencia sea mejor con vuestros clientes y os va a dar esa inteligencia. Conectar vuestras fuentes de datos. Nos olvidamos de que digital va por su cuenta. La empresa es la empresa y el ecosistema tiene que estar todo conectado. Pasarnos a la predicción, tanto a nivel de medición avanzada como a nivel de predecir los resultados para poder así mover nuestra inversión de la mejor manera y maximizar nuestros esfuerzos. Y siempre la experiencia en el centro, construir experiencias para ese intercambio de valor con nuestros clientes. Y ya podemos pasar al tiempo de preguntas en estos 10 minutillos que tenemos. Hola, buenos días. Cristina, muchas gracias por la sesión. La verdad que ha sido muy enriquecedora.
En relación a algunas preguntas que hemos tenido sobre si la sesión iba a ser grabada y la íbamos a compartir, deciros a todos que sí, que estará durante el día de hoy en nuestro canal de YouTube, por si os habéis perdido cualquier momento. Vamos a pasar ya a lo que son las preguntas, ¿vale? Nos preguntan, Cristina, que si tuvieras que decidir cuál es el reto más importante y más inmediato al que se enfrentan los departamentos de analítica digital, ¿cuál sería? Pues yo creo que consolidar esa medición, ¿no? Al final, y el poder conectar los datos. Yo creo que ese es probablemente el reto más grande porque es sobre el que se cimienta todo lo demás, ¿no? No podemos hacer predicciones de calidad si no tenemos calidad en los datos y si no tenemos todo conectado para ese full picture, ¿no? Entonces yo creo que al final ese es el reto más importante, pero que hay que priorizar ya realmente, porque al final todo esto lleva un tiempo de dar un paso atrás, de decir qué es lo importante, qué no, cuáles son los retos reales de negocio y cómo puedo conectar todas esas tuberías para poder activarlo, ¿no? Y en este sentido yo creo que un reto muy, muy importante son las personas, ¿no? Al final tener como el buy-in de todo el negocio y que cualquier persona de cualquier departamento, ya sea de IT, de legal, de medios, que todos entiendan que al final tienen una parte muy importante que esto funcione, ¿no? Y en que podamos cambiar esta manera de hacer negocio, de crear experiencias a través de los datos. Entonces, conseguir que todo el mundo trabaje en ese sentido es quizá el reto más importante, pero también el más divertido, quizás, ¿no? El más interesante. Muy bien. Nos preguntan también, Cristina, ¿cómo veis desde vuestra perspectiva la problemática sobre el cookieless world? Pues obviamente es un reto muy importante que ha hecho que todo el mundo entre un poco en pánico de primeras, pero que creo que es muy importante no afrontarlo desde el pánico, sino desde la oportunidad. Y es dar cuenta de, oye, realmente nos hemos olvidado un poco de todas estas patas que os comentaba, ¿no? De la experiencia, nos hemos olvidado un poco de la visión completa de nuestro negocio con los usuarios. Entonces, hay que dar ese paso atrás, ver las cosas que realmente crean valor, cambiar esas métricas, ir a métricas más de negocio y más de impacto real en el negocio, olvidarnos de proxies, de clics y estos temas que obviamente son buenos direccionalmente, ¿no? Pero ir al valor y al final también darle mucho peso a la marca, que también yo creo que un poco se nos ha olvidado que eso a largo plazo y todas estas cosas, si te centras yo creo más en temas de negocio, de marca, de experiencia, el cookie les da mucho menos miedo, ¿no? Porque al final muchas de estas cosas, muchos de estos modelos econométricos de los que hablábamos, o sea, el dinero al final en la cuenta de un negocio no trabaja con cookies, ¿no? Hemos estado un poco, yo creo, miopes, centrándonos en poder hiperoptimizar cada anuncio y se nos ha olvidado un poco que al final las cosas importantes del negocio no necesitan de cookies y que si tenemos unos datos consolidados y creamos esa relación con nuestro cliente, no nos hace falta la hiper optimización, ¿no? De cada clic. Muy bien. Nos pregunta también Elena una pregunta en relación a la reconciliación de datos off con on. ¿Cuál es la estrategia para traquear los datos de un usuario y sus acciones offline respecto al case study del Leroy Merlin? Vale, pues en ese caso lo utilizamos con el Loyalty Card, con el número como de puntos, ¿no? Del Loyalty Card de Leroy Merlin y a través de eso pudimos unificar todo. Sí que es verdad que dependiendo de la industria no siempre es tan fácil, pero nuevamente tenemos, y a veces es un reto porque no siempre el usuario te va a dejar sus datos o va a navegar logueado con ese Loyalty Card Number, etcétera, pero al final nuevamente volvemos a esta relación de valor, ¿no? En la que hay maneras de hacer que la gente lo utilice más y esté más, o sea, que quiera conectar todos esos datos. Si no hay un Loyalty Card, pues se pueden hacer temas más de geolocalización de cuando entras en la tienda, más así, pero vamos, lo más fácil y en el caso del Leroy Merlin en concreto fue con el Loyalty Card. Perfecto. Raúl nos comenta, cualquier contacto con la marca, sea donde sea, impacta en la mente del consumidor a nivel consciente o inconsciente y por lo tanto pasará a integrar la experiencia.
Entender este proceso se convierte en un elemento clave a la hora de integrar y valorar el trabajo de la analítica. Sí, 100%, 100%. Y es un poco lo que decía antes, ¿no? Que al final se nos ha olvidado eso, se nos ha olvidado que cada interacción, o sea, cada persona del call center que habla con nuestro cliente, cada anuncio que ven, cada comentario que se hace en redes, todo eso al final son percepciones sobre nuestra marca, ¿no? Y entender la importancia de todo esto y darle un poco la vuelta a la manera de medir y a nuestro measurement framework, ¿no? Nuestro framework de medición, para poco a poco ir incorporando todas estas medidas de brand recall, de brand lift studies, de incrementalidad, de experimentos, todo eso tienen que ser nuestras nuevas métricas que nos van a ayudar a medir todas estas interacciones las que hablabas, muy bien dicho en la pregunta, que tienen un impacto muy grande. Muy bien, Cristina. Bueno, nos queda ya poco tiempo, vamos a ir con la última pregunta. Y es que si desde Jellyfish solo trabajáis con grandes marcas o también trabajáis con clientes más pequeños. No solo trabajamos con grandes marcas, ¿no? Trabajamos con clientes pequeños porque al final nosotros trabajamos con retos, ¿no? No trabajamos con marcas, claro. Ponemos ahí alguna de las grandes marcas, por supuesto tenemos partners muy potentes a nivel internacional o nacional, pero no necesariamente solo trabajamos con ellos. Al final los retos en digital y de negocio son los mismos para empresas pequeñas que grandes y al final nosotros lo que queremos conseguir, ¿no? Es a través de esos datos y de esa conexión de todas las patas poder ayudar a sacar valor y transformación digital de muchos de las marcas, o sea que no necesariamente. Perfecto, Cristina. Bueno, pues como ya son casi las 11, tenemos que ir terminando. De todas formas, como has dejado tu contacto en la presentación, si a alguien se le ocurre alguna pregunta más o quieren contactaros, pues tienen tu email aquí. Y nada, agradeceros, Cristina, mucho la presentación, agradecer también a toda la audiencia que nos ha acompañado esta mañana y la verdad que hemos podido disfrutar y aprender mucho con vosotros. Muchas gracias y sí, sin problema, encantadísima de contestar cualquier pregunta que me queráis enviar. Y gracias a Eva por invitarnos a hablar hoy. Fenomenal. Pues nada, vamos a cerrar el webinar y yo creo que esta tarde lo tendréis ya disponible en nuestro canal de YouTube. Una vez más, gracias a todos y buen día.